Podcast Prosa Polémica con Bea Hidalgo. Bienvenidos y bienvenidas al segundo podcast de Prosa Polémica. En este programa analizo las claves de las elecciones en Euskadi y Galicia del pasado domingo 12 de julio con el politólogo Arturo Díaz. Bienvenido Arturo, ¿qué tal? Muchas gracias por acogerme otra vez en vuestra casa y bien, bastante bien, pesar Carlos. Además del análisis de las pasadas elecciones del 12 de julio, entrevisto al pintor Antonio Llanas, pero todo eso será después de hablar con Arturo. Arturo, ¿cómo ves la victoria tan aplastante de Núñez Feijóo? Las claves pueden ser varias. En el primer lugar, que el votante ha optado en una situación como la actual, de incertidumbre y de una crisis sanitaria y económica sin precedentes prácticamente, ha optado por la continuidad, ¿no? Por la estabilidad. Y también creo, aunque en esto no me atrevo a hablar demasiado porque no estoy del todo familiarizado con el contexto gallego, y también considero, al margen de que el votante haya optado por votar por esa continuidad, que Feijóo al final ofrece una cuestión, ¿no?, que está ampliamente, entre comillas, presente quizás en la sociedad gallega, y todo esto lo digo entre comillas, entre comillas, ¿no?, por así decirlo, porque no estoy familiarizado del todo, pero al final es pues un espectro político conservador, pero no demasiado, galleguista de nuevo, pero no demasiado, y de ahí ese hablar en un gallego muy normativo, que incluso en Galicia mucha gente se ríe de él por ese gallego tan extraño que habla. Y bueno, pues al final ofrece una opción centrista, entre comillas, que satisface un poco a un sector bastante amplio, que sería conservador, como ya he dicho, pero no demasiado, y galleguista, pero no demasiado tampoco, al margen de pues la cuestión relativa a esa continuidad, a esa estabilidad dentro de un escenario nacional e internacional bastante inestable y bastante cambiante. ¿Y por qué crees que el BNG ha subido también en el porcentaje de votos? Creo que el BNG, por lo que he podido leer, ha hecho desde que gobernaron en coalición, allá por 2006, puede ser que, ahora no te sabría decir la fecha exacta, pero desde que gobernaron en coalición con el PSOE, lo cual les repercutió bastante negativamente. Luego eso se unió al surgimiento de las mareas, de Unidas Podemos, bueno, de Podemos en su momento, no de Unidas Podemos. Pues eso creo que han sabido hacer un trabajo de reestructuración, de reconfiguración de ciertas estrategias que pues se ve que lo han hecho bastante bien porque han igualado la mejor marca que tenían hasta el momento. Y bueno, sí, de hecho han triplicado sus resultados respecto a las elecciones anteriores. Bueno, yo creo que se debe a un trabajo interno de reestructuración, de reconfiguración, de rejuvenecimiento, una candidata bastante válida por lo que he podido ver en mítines y lo que he podido leer. Y sobre todo un planteamiento también que ha ido mucho más en lo social. También hay que decir que Podemos se lo ha puesto entre comillas fácil al BNG, en tanto y cuanto, bueno, pues las mareas han concurrido, por un lado Unidas Podemos, por otro lado parte de esas mareas que tanto éxito cosecharon no hace tanto, ¿no? Y yo creo que esas disputas internas que ha habido en el ámbito de Unidas Podemos también ha hecho que el buen trabajo del BNG se haya visto recompensado todavía más y se haya visto todavía más penalizado el resultado de Unidas Podemos, que directamente ha desaparecido del Parlamento gallego. Hablando de Podemos, te tengo que hacer la inevitable pregunta, porque el batacazo no solo ha sido en Galicia, sino que ha sido en ambas comunidades. ¿Tú crees que este desplome de Podemos merece un análisis a nivel nacional en el partido? Evidentemente yo creo que se están haciendo cosas mal, es decir, es complejo y no creo que haya que extrapolar de manera total los resultados, porque muchas veces el sentido del voto en base al ámbito territorial varía mucho, pero creo que sí, que Podemos debe reflexionar mucho sobre cómo gestiona las diferentes marcas o las diferentes secciones del partido, ¿no?, en ámbitos más allá de Madrid. Creo que en ese sentido tienen que hacer un poco de autocrítica
y ver cómo de nuevo lo gestionan, ¿no? Por ejemplo, en Euskadi hubo cierta disputa, hasta donde yo tengo entendido, entre pues un candidato más proclive a Madrid y otro que sería más propio de Elkarrekin, ¿no? De la marca de Podemos en Euskadi. Se está hablando también de que esta caída de Podemos puede tener algún tipo de repercusión en el actual gobierno central de coalición. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, está claro que no han salido bien parados y eso podría restar fuerza a la hora de presencia, a la capacidad de negociación, a la capacidad de establecer al final estrategias y puntos, ¿no? en el gobierno central. Bueno, habrá que ver con el tiempo qué ocurre. En principio no ha habido señales o indicios claros de que eso fuera a pasar, no por parte del PSOE, no lo parece, pero en cualquier caso habrá que ver qué pasa con el tiempo y cómo gestiona el gobierno, pues que sus socios hayan desaparecido de Galicia y en Euskadi hayan obtenido unos resultados bastante pobres. Si bien en Galicia ha sido el PP el que ha salido claramente aún más reforzado, en Euskadi ha sido el PNV el que ha ganado claramente las elecciones con 31 diputados, 3 más que las anteriores. ¿Por qué crees que se ha producido una victoria tan clara del PNV? Creo que el PNV viene repitiendo estrategias desde que retomara Urkullu hace 2 o 3 legislaturas el gobierno, ¿no? Después de esa coalición PSOE-PP, si no me equivoco. Y vienen repitiendo y mejorando una estrategia que es intentar, como escucha Pablo Simón, ir a todos los ámbitos, ¿no? Es cierto que uno visualiza al PNV como el típica clase media, nacionalista, vasca, tanto urbana como rural, por simplificar mucho. Pero yo creo que desde hace tiempo el PNV intenta ir más allá, ¿no? Incluso ir a caladeros como puede ser el del PSE o incluso el del propio Partido Popular, ¿no? Al final lo que ofrece el PNV, de nuevo, es estabilidad, es decir, una serie de medidas sociales, una serie de... Euskadi es una región bastante rica, se pueden permitir políticas sociales bastante mejores que las del resto del Estado español y yo creo que en la situación actual en la que está Euskadi, ¿no? Puede ofrecer estabilidad política, ¿no? Alejándose de aquellos años en los que había, pues, no, incluso el propio Urkullu sí distancia en cierto modo de lo que pudo ser Ibarretxe, ¿no? En el sentido de que Ibarretxe, pues sí, quizá confrontó un poco más con el Estado español, pero Urkullu se ha desmarcado siempre de la posible vía catalana, ofrece estabilidad, ofrece políticas sociales, ofrece un gobierno que al final esté ahí, que en cierto modo que haga cosas por los vascos, ¿no? Que luego eso se traduzca realmente en políticas sociales efectivas, que luego se traduzca en una serie de cuestiones, es diferente, ¿no? Pero al final es su marca, yo creo. Los dos grandes perdedores de la noche en Euskadi fueron Elkarrekin Podemos, como ya he mencionado antes, y el PP. EH Bildu queda como segunda fuerza política sumando 4 escaños más. ¿A qué crees que se debe esta subida de EH Bildu y su posición como segunda fuerza? Bueno, aunque EH Bildu aglutina una serie de partidos que siempre se han identificado en el espectro político de la izquierda abertzale, ¿no? Es decir, una izquierda soberanista, independentista, yo creo que en esta campaña han tenido, si acaso, una estrategia todavía más escorada a lo social, ¿no? Muestra de ello es que con apenas un puñado de diputados en el Congreso formaron parte de ese intento frustrado de derogación de la reforma laboral, lo cual ya dice bastante, ¿no? Al final no deja de ser una estrategia. Y yo creo que también, de nuevo, ha habido por parte de Podemos, lo cual ha permitido, ¿no? a EH Bildu subir bastante una serie de fricciones, ¿no? Entre lo que desde Madrid se dice y lo que en las diferentes comunidades autónomas se hace, ¿no? O se pretende hacer.
esa suerte de fricción en el liderazgo o en cómo se debe llevar el partido o en cómo se ha configurado las diferentes coaliciones que no siempre han funcionado más allá de las generales, pues yo creo que también ha tenido mucho que ver en el ascenso de EH Bildu. Otra novedad que podríamos llamar llamativa es la entrada de Vox en el Parlamento de Vitoria por primera vez. ¿Cómo valoras la irrupción de Vox en Euskadi, un lugar en el que no tenía apenas representación? Bueno, yo entiendo que el experimento de Iturgaiz no ha sido del todo bueno para el PP y habrá mucha gente que habrá pensado, mira, para votar a un PP que se pretende parecer a Vox, voto directamente a Vox, ¿no? Y tampoco es extraño que esto pueda pasar en Euskadi si tenemos en cuenta que parte de los pilares, ¿no?, de esa escisión, de ese desgajamiento que hubo en el PP y que formó Vox, muchos están en tesis pues, de María San Gil, Mayor Oreja y el propio Abascal también es vasco, ¿no? Es decir, estamos hablando de que también en el País Vasco, pese a lo que pueda parecer, hay un sector ultraconservador españolista. Bueno, yo lo entiendo como que, bueno, sí que ha habido un sector de la población que tradicionalmente votaba al PP, pero que viendo el discurso de Iturgaiz muy próximo a lo que pudiera decir Vox, han optado por votar a Vox. En cualquier caso, la repercusión del diputado en principio debería ser mínima, es decir, prácticamente nula. Lo que sí va a dar mucho pie es a, pues como escuché el otro día en la televisión, mucho a mucho vídeo fácil, ¿no?, de confrontación, ¿no?, en el que la diputada de Vox constantemente pues dirá exabruptos hacia el PNV, hacia EH Bildu, incluso hacia el PSE, ¿no?, incluso al PP, si me apuras, ¿no?, siempre en torno seguramente a lo que suele ser el tema de ETA, ¿no? La lectura que se podría, bueno, que al menos yo saco de este resultado, es que tanto en Euskadi como en Galicia han optado por los llamados partidos tradicionales, ¿no?, como puede ser el PP, y los nacionalistas. Quizá por toda la situación piensas tú que se está viviendo de incertidumbre, de inestabilidad. Puede ser que hayan optado más claramente por estos partidos que representan de alguna manera la estabilidad o intentan representar eso. Bueno, por un lado en Galicia no hay que obviar que Feijóo lleva 4 mayorías absolutas consecutivas. Sí, eso sí. Es decir, desde el experimento PSG, perdón, no, el PP ha encadenado mayoría absoluta tras mayoría absoluta. Es decir, es un partido a día de hoy hegemónico. En el caso de Galicia parece que el mosaico, ¿no?, en el Parlamento sí que vuelve, ¿no?, a tiempos pre-15M, si se pudiera decir, ¿no?, a esa vieja política bipartidista en la que los parlamentos no eran tan plurales como lo son actualmente y de hecho ahora mismo pues quedan 3 fuerzas políticas, ¿no?, PP, BNG y PSG. En ese sentido pues sí se podría decir que quizá esta situación tanto política como económica como social y sanitaria ha llevado a no un retroceso, sino a planteamientos anteriores, ¿no?, a lo que se ha llamado nueva política. Pese a que, bueno, el PP llevaba encadenando varias mayorías absolutas durante 3 o 4 legislaturas. Sí que es cierto que parece que tanto en uno como en otro caso el elector ha optado mayoritariamente por una cierta continuidad y de ahí se han visto que se han revalidado por un lado la mayoría absoluta del PP y por otro lado la del PNV, pero también es cierto que en el caso de Euskadi sí que se están viendo movimientos que no tendrían que ver tanto con esa antigua política pre-15M, por fijar una fecha, que se está traduciendo pues en que el Partido Popular, ¿no?, entre comillas el centro derecha españolista, está cada vez siendo más residual. Ahí sí que estamos viendo un fenómeno hasta ahora, creo yo, inédito.
En cuanto a Galicia, pues bueno, hemos vuelto a un parlamento de 3 colores, aunque en este caso es el BNG el que lidera la oposición. Yo creo que hay una mezcla de ambas cosas, ¿no? Vieja política, mantenimiento de mayorías, pero por otro lado ciertos movimientos que reconfiguran de una manera diferente el panorama político, tanto en un sitio como en otro. Veremos cómo repercute todo este resultado en el panorama nacional. Muchísimas gracias, Arturo, una vez más, por estar aquí. A vosotros, encantados como siempre de estar con vosotros. Pasamos a la entrevista con Antonio Llanas, un placer tenerle aquí. ¿Cómo definirías tu estilo pictórico? Yo parto de la abstracción geométrica, soy heredero de la abstracción geométrica americana y mi obra tiene esa raigambre y bueno, ha ido evolucionando a través del tiempo. También está muy influenciada, bueno, aunque sea una influencia más lejana, por Daualset y por la obra de Tapies y del arte Povera, pero es menos gestual. Me decanto más por la geometría. Geometría que yo siempre trato de pervertir. Siempre voy a buscar el límite de la geometría. En mi geometría no existe una sola línea recta. Todo es ilusión. De hecho, hice una exposición en Málaga que se llamaba Geometría Manual. Porque yo trabajé durante mucho tiempo en una fábrica de alfombra en Granada. Dibujaba alfombras mientras preparaba las oposiciones para ser profesor de dibujo, y allí tenía un compañero que había estudiado conmigo, y cuando hacíamos los trazados de la alfombra y tal, a veces no cuadraba, medíamos y bueno, repetimos el motivo y no cuadraba, y al final teníamos que recurrir a lo manual, a jugar en los límites de la geometría con lo gestual, con el gesto autógrafo y con lo orgánico. ¿Qué significa el arte y la pintura más concretamente para ti? Para mí el arte es la razón de mi vida. No entiendo la vida sin hacer arte. Luego también, si nos vamos al terreno de la idea, el arte, yo voy a decir aquí la frase esta de José Rodríguez. No me acuerdo ahora, creo que es José Rodríguez, que dice que el arte es la creación autónoma de formas. Es una creación autónoma, que no depende de nadie. Es decir, no se hace para nadie, se hace para que exista. Es como los hijos, tú no los haces para que sirvan para algo, los haces para que existan. Y yo hago estas cosas para que existan y para obtener unos resultados que por supuesto, lo que también hay otro ideólogo que dice que el arte está en el punto medio entre la idea que uno tiene de lo que quiere y luego lo que realmente plasma, porque siempre la idea estética siempre es mejor que el resultado final. De todas maneras, a mí me gusta el arte como espacio para la reflexión, espacio para la introspección y también, sí, bueno, también es un acto de comunicación en última instancia, porque claro, yo quiero crear espacios donde el espectador se haga preguntas, se mire y se conteste, crear una especie de espejos de conocimiento. Y también donde disfrute, donde se regale la vista si le gusta, pero mi concepto del arte está teñido de pensamiento. En Alemania al arte se le designa con la misma palabra que se designa al pensamiento. Kunst
significa pensar y significa arte. Arte y pensamiento están unidos en toda la estética occidental, desde que se acuña el término estética, desde la Ilustración. El arte siempre ha ido unido al pensamiento. Y Schelling ya fue el colmo, dijo que el arte era el órgano de la filosofía. Yo no pretendo tanto, pero ya te digo, para mí es un espacio para la introspección y de búsqueda. Y bueno, creo que en el andar del tiempo he conseguido parecerme a mí mismo, tener un lenguaje personal, que no es poco, y un lenguaje personal infinitamente cambiante, pero yo ya tengo mis recursos, yo ya sé quién soy y se me ven las maneras. Cuando la gente que me conoce y que me sigue puede entrever que mi mano está detrás de algunas de mis creaciones. Quiero preguntarte un poco por tu trayectoria. Si no me equivoco, empezaste en 1989. Eso creo que lo sabes tú mejor que yo, porque yo tengo memoria que es tremenda. Imagino que de todas las exposiciones, tanto individuales como colectivas que has hecho, si te acordarás, que en Almería, Bilbao, Sevilla, Alicante, Granada, Málaga, Madrid y también fuera de España, en Alemania, Bélgica, Suiza, Portugal. O sea, no son pocas, desde luego. Sí, bueno, yo tenía muy claro que el arte iba a ser el motor de mi vida y eso tiene muchas consecuencias. Vamos a ver, a mí se me va una pasta en el arte porque los materiales cuestan muy caros. A mí también la disponibilidad de tiempo, yo no tengo, yo voy todo el día un poco que me doy pie con bola para que todo me cuadre. Yo tengo que conciliar la vida familiar, mi trabajo como profesor, me permite pagar facturas. También lo hago bien, ¿eh? Vamos a ver, ¿no? Soy bastante bueno en mi trabajo, pero a mí lo que me interesa es el arte. Y ahí es donde es mi gran ventaja, porque tener un objetivo en la vida es algo muy bueno. Tu vida tiene sentido cuando tienes un objetivo. Sí, totalmente. Esta pregunta quizás es un poco complicada de responder, pero bueno, yo te la lanzo. De todas las obras que has pintado a lo largo de tu vida, ¿hay alguna a la que le tengas un cariño especial y que consideres que es tu preferida? ¿O te resulta muy difícil elegir? Sí, y la tengo en mi casa. Hay varios cuadros que eso no se olvida. Cuando haces un cuadro que está muy bien y que ese no lo vendes, ese te lo quedas tú. ¿Y cómo se llama? Y y la temática de la obra. No, eso no lo voy a decir porque todas las obras, como me dijo un galerista, todo lo que sale de ti y pones en el mercado es primera calidad. Eso no quiere decir que los otros cuadros no sean mejores. A mí en realidad no me gustaría vender ningún cuadro. Vea, a mí me gustaría tenerlos todos. No quiero que nadie... Me gusta enseñarlos, pero venderlos, en fin, pues es que ya te digo, esto cuesta muy caro, es un vicio muy caro, esto de la pintura, y claro, pues cuando vendes obra, pues repones un poco de las arcas que se vacían, cada día estás comprando un material u otro y hay un pozo sin fondo, y claro, hay que vender, pero a mí no me gusta desprenderme de los cuadros, me van indicando mi trayectoria vital y artística, y voy viendo mi evolución y eso. Pero bueno, eso imagino que no le interesa a nadie, pero que no me gusta vender porque el dinero nos gusta a todos, pero no me gusta desprenderme de los cuadros. Y sí, en cada época creativa hay una o dos obras que dices, ahí hiciste una faena adecuada, señor Antonio, pero eso lo sabe la Lirio y yo. Bueno, imagino que es difícil desprenderte de ellos porque forman parte de ti de alguna manera. Sí, a mí no te crees, no me hace mucha gracia, ya te digo. Y te quería preguntar, ¿en qué proyecto estás trabajando ahora? Pues ahora estoy trabajando en papel.
Estoy trabajando en papel porque el verano es muy duro, he trabajado mucho. Durante el confinamiento he trabajado también bastante y en hacer cuadros grandes y eso, y ahora hace demasiada calor y mis galeristas me demandan papel, porque el papel es algo que se vende como con más fluidez que un cuadro grande, que lógicamente pues tiene otro coste de mercado. Y ando haciendo cosas en papel para una galería que tengo en Mallorca y otra con la que trabajo aquí. De las dos con las que trabajo, una de ellas me gestiona el papel y estoy trabajando en una serie mm, que se que la he llamado. A mí el título no tiene mucho sentido en mis cuadros, puesto que son abstractos. Podría ser cualquier cosa. Pero yo trabajo con la idea y además el espectador es el que termina la obra, el que decide lo que le sugiere. Estoy trabajando en una serie, ¿cómo se llama la serie? Que va sobre el fondo Abisal se llama la serie. Y tiene una cierta idea o una cierta inspiración en el fondo marino, esta idea del fluir, porque todo esta última etapa creativa anda en torno a lo fluido. No en el sentido imitativo del agua o de la espuma y tal, sino en la dinámica de cómo la primera idea que tuve para el primer cuadro que iba de este tema fue pensando en cómo se mueve un alga de estas muy filamentosa y larga en un arroyo cristalino. El juego que tiene y cómo la mece el agua. Y yo he tratado de ese movimiento arremolinado y un poco caprichoso, llevarlo a esta última serie de cuadros. Tanto es así que he recurrido a líneas curvas que no me caracterizaba a mí, pero bueno, ya se estaba fragmentando la línea recta, se estaba fragmentando por todas partes y de tanto fragmentarse y quebrarse, pues al final devino en de la curva al filamento y a las formas filiformes y ahí estamos. Y bueno, una suerte de burbujas que estoy haciendo y tal, en fin. Me quedo con una frase que has dicho que me ha gustado mucho, me ha hecho pensar, el espectador es el que termina la obra. Claro, claro. Siempre, siempre. El artista hace su cuadro y le gusta mucho a él, pero luego el espectador siempre tiene la última palabra, porque las meninas, todo el mundo sabe el programa iconográfico que tienen las meninas, pero tus meninas y las mías son distintas. El discurso que yo puedo hacer de las meninas, podemos hablar de la misma cosa, pero la vivencia es tuya, personal e intransferible, igual que la mía. Es como la idea de verde, la sensación de verde. El verde para ti no tiene por qué ser el mismo verde que para mí. ¿Me entiendes? Mm. Hay un color que es muy, ¿cómo se dice? Ambiguo, que es el azul turquesa. El azul turquesa, que es un azul mezclado con verde, hay una frontera donde hay gente que te dice que es verde y otra gente que te dice que es azul y no hay acuerdo ahí, no hay acuerdo. Como con el tono de carmín, entre el carmín y el magenta. Uno lo ve en rojo, otro lo ve en fucsia, ¿sabes? Esos tonos fucsia que son ambiguos, que para una persona lo ven, dicen, ostras, si esto es rojo, y otro dice, no, esto es más fucsia. En el arte pasa lo mismo. El arte al final es quien lo goza, como lo goza, y bueno, para sí mismo. Y esa experiencia personal
es para uno. Nos quedamos con ese mensaje. Y hay una persona por aquí que te quiere saludar. Sí, a mí lo que más me sorprende, Antonio, es el paso que has hecho, no solo de las líneas rectas a unas líneas mucho más orgánicas, sino también a los toques de color, a la pérdida esa de esas gamas que tú tenías hace 3, 4 años más monocromáticas, el Sí. cambio a la línea más orgánica y a cierto contraste de color que El antes quizás no tenía. El Salvo, color es que tengo una galerista que que le falta darme con una fusta. o sea que no es una cuestión tuya personal, o sí, No, yo soy muy severo en el color, como sí, buen sí, español que soy, que ya sabes tú que los españoles no tenemos colorido, no tenemos recorrido en el color, bueno, ni gusto. sí, pero por Porque claro, ejemplo, nuestra tradición pictórica, dime un colorista, salvo Sorolla sí, no, sí, la fuente de las que bebemos, sobre todo del barroco, claro, son mucho más oscuras y es sí, cierto, sí. y No tendente hay grandes coloristas en España. Ya te digo, solamente pues esto, Sorolla sí, y sí, no hubo Casa, para de contarnos a lo mejor otro más. Todos los demás entonces muy parcos. el uso de los contrastes de color obedece también un poco a tu galerista Bueno, que obedece claro, que dame color, que no vendo esto, que necesito porque color. Ya, yo, sí, es sí, que es no que, te gustan los colores, es que me habla así. ¿sabes lo que yo creo? A mí tú sabes que a mí el color y el contraste de colores complementarios en todas Sí, sus sí. variedades me fascina, siempre y cuando no sean dos complementarios puros, pero yo creo que a la gente le gusta, y quizá últimamente más, le gusta el color y el contraste. Sí, Y porque en tiempos de crisis la sí, gente quiere mucho color. En de cambio, crisis cuando y de infantilismo un poco más en la sociedad en general, creo yo sí, también. Sí, en tiempos de crisis siempre el público demanda color y en los tiempos de bonanza lo que gustan son los colores severos. sí, es cierto, es cierto. Muchísimas gracias, Antonio, por ofrecerte y por De participar. nada, ha sido un placer.